Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta webinar, casi cerrando el año, o bueno, realmente yo creo que desde Somania cerrando el año, hablando otra vez, una vez más, de COVID-19 y del impacto de COVID-19 en la enfermedad renal crónica. Os preguntaréis un poco el porqué de esta webinar cuando parece que el problema COVID es verdad que sigue ahí, pero no en los últimos meses no ha sido una amenaza importante en nuestra actividad. Bueno, pues lo cierto es que efectivamente el motivo de esta reunión es ese, es que sigue ahí. Seguimos teniendo infecciones por COVID en nuestros pacientes o enfermedad COVID-19 en nuestros pacientes. Es verdad que con mucho menos intensidad en cuanto al número de pacientes y con una gravedad yo creo bastante más controlada, pero de cuando en cuando siguen ingresando pacientes nuestros en situaciones complicadas. Es el primer motivo. El segundo es que el desarrollo de fármacos y de agentes frente al SARS-CoV-2 ha seguido su evolución y es importante que nosotros conozcamos qué herramientas tenemos porque a veces se puede dar la circunstancia que el no conocimiento o el que se haya convertido en una enfermedad, digamos, un poco más rara, sobre todo en los casos más graves, pues a lo mejor está privando de oportunidad de tratamiento a alguno de nuestros pacientes, que por otro lado sabemos que han sido pues un poco una parte de la población que más ha estado comprometida, especialmente trasplantados inmunocomprometidos por la infección grave en la COVID-19, ¿no? Y el tercero es porque además hemos tenido, gracias a la colaboración con GSK, la oportunidad de desarrollar un documento de consenso y una app que os comentaré brevemente al final, donde vamos a ir un poco actualizando y reuniendo toda la información disponible del tratamiento de la COVID-19 para nuestros pacientes. Creemos que esto es importante porque, como todos sabéis, la enfermedad renal crónica no solo se cae de ensayos clínicos, sino que muchas veces se cae incluso de las fichas técnicas y tenemos que tirar un poco de búsqueda bibliográfica, de opinión de experto, para saber qué herramientas podemos utilizar en nuestros pacientes. Lo que queremos es precisamente tener algo actualizado que nos permita, cuando lo necesitamos, cuando no tenemos claro el criterio, cuando dudamos de lo que nos cuentan que es el state of the art en nuestros pacientes, nos interesa tener también una herramienta donde podamos consultar. Y esto es lo que estamos desarrollando desde Somani y os contaré al final. Para arrancar vamos a tener un panel de nefrólogos e infectólogos, que son los autores de este documento y de esta app que os presentaré al final de la webinar y que van a centrar un poco el problema en el momento actual. Para arrancar tenemos a Borja Quiroga y Enrique Morales. Ninguno de los dos necesita presentación, pero bueno, Borja Quiroga, nefrólogo del Hospital de la Princesa, uno de los responsables del registro de Sencovac. Todos le conocéis hablando de cómo han sido las tasas de infección y de respuesta a la vacuna en nuestros pacientes. Y está aquí hoy para contarnos un poco en qué situación estamos en cuanto a nuestra población de pacientes renales en tasa de vacunación, en tasa de respuesta y en situación de riesgo en este momento. Y Enrique Morales, también conocidísimo por todos, jefe de servicio del 12 de octubre, que nos va a hablar de la situación de la enfermedad renal o de los pacientes renales en el COVID en este momento. Arrancaremos con ellos y luego haremos una sesión compartida, una ponencia compartida entre tres infectólogos. Ambos os los presentaré un poquito a continuación para no perder más tiempo, pero ambos, todos los tres, digamos, muy reconocidos en todo lo referente en terapia dirigida a SARS-CoV-2 y que además comunican muy bien y que nos lo van a contar muy bien para que lo tengamos todos muy claro. Arrancamos sin más con la primera ponencia, la situación de la infección SARS-CoV-2 en la enfermedad renal en el momento actual. Adelante, Borja y Enrique. Bueno, pues vamos a empezar con, como decía María, en primer lugar agradecer y tener la posibilidad de estar entre estos expertos y en caso así personal de compartir con Borja esta presentación. La verdad es que hablar ahora del COVID, así al principio, después de todo este tiempo, bueno, como que impresiona, ¿no? Yo creo que lo que vamos a ver, o voy a intentar a lo largo de mi presentación, es esa situación de la enfermedad renal y el COVID, ¿no? que tanto nos ha traído quebraderos de cabeza a los nefrólogos.
A ver si puedo pasar. Ahora, perdón. Bueno, yo me voy a centrar en estos dos puntos, lo que es COVID y enfermedad renal crónica y eso, el riesgo de los pacientes que no estaban vacunados, cosa que ahora probablemente, como nos contará Borja, ha cambiado mucho el panorama, aunque sí que es verdad que sigue habiendo ciertas deficiencias en nuestros pacientes que luego comentaremos. Bueno, en primer lugar, lo que sí me gustaría es hacer eso, ¿no? Una radiografía de lo que ha ocurrido en el tema del COVID y en el riñón. Yo creo que a todos nos pilló imprevisto esta situación, esta pandemia, y en especial también a los nefrólogos, porque íbamos viendo cómo nuestros pacientes, como bien decía María, iban a tener dos peculiaridades. Ya sabíamos que nuestros pacientes eran más frágiles y más vulnerables en general a las infecciones, pero desconocíamos cómo se iban a presentar y, por otro lado, hubo un gran impulso, y aquí está Borja, de registrar todo lo que estaba pasando en nuestros enfermos renales. Traigo este manual, este libro, lo que es Nefrología al Día, porque para los nefrólogos ha sido muy importante contar con este material a lo largo de toda la pandemia, que hay que agradecer fundamentalmente al doctor de Francisco la actualización y la puesta al día que hemos ido teniendo con respecto tanto al COVID, pero concretado en el paciente renal, que es lo que vamos a comentar ahora. Perdón. Esto fue un poco la historia, ¿no? Al principio estábamos bastante inquietos, qué era lo que ocurría en el mundo del COVID y en concreto el riñón, y empezaban a ver ya ciertos datos de un primer aspecto, y era la presencia de fracaso renal agudo en la población, en principio, general. Y ya veíamos que a través de, como podemos ver, de estos receptores que tenía el virus, finalmente se producían estos tres mecanismos que han sido muy importantes, bien la invasión directa del virus, aparecían algunas publicaciones sobre la aparición incluso del propio virus dentro del tejido renal, lo cual iba a provocar al final, como vemos, ese tipo de lesiones que iban desde lesiones glomerulares hasta lo que era propiamente el fracaso renal agudo. Pero no solo eso, sino también toda esta tormenta de citoquinas que iban a influir en el desenlace a nivel sistémico de toda esta afectación, y luego también cómo el complemento o la angiotensina 2 influía finalmente en todos estos fenómenos de microangiopatía trombótica que podíamos ver o fenómenos de hipercoagulabilidad. Con lo cual, como podíamos ver, era una afectación sistémica con etiopatogenias tan diversas, pero que finalmente el órgano en el que se repercutía y esa afectación endotelial era al final en el propio riñón. Esto es de las primeras informaciones y la traigo simplemente para destacar cómo, fijaros, cuando empieza la Sociedad Internacional de Nefrología a mandar ciertos mensajes, traigo la frase de abajo, perdón, que era: el impacto de la enfermedad renal crónica no ha sido reportado. Esto era algo que al principio nos impactaba mucho a los nefrólogos, tenía la misma sintomatología, sabíamos de los fracasos renales agudos, pero desconocía qué pasaba en la población que teníamos, población que nosotros conocíamos con enfermedad renal crónica, patología glomerular o tratamiento renal sustitutivo, bien fuera en diálisis o los pacientes trasplantados. Por lo tanto, fijaros cómo partíamos de la total ignorancia en el mundo de la nefrología. Dentro del mundo de la patología glomerular, tuvimos la fortuna algunos de participar en este primer registro. Tampoco sabíamos qué pasaba con el paciente con patología glomerular, con o sin tratamiento inmunosupresor, y empezamos a hacer este estudio multicéntrico dirigido por Paolo Craveri en Nueva York, y empezamos a ver algunos datos cuando veíamos los pacientes que tenían patología glomerular de diversos tipos, como los primeros datos ya también alarmantes: mayor deterioro de función renal, mayor mortalidad de estos pacientes respecto a un grupo control. Por lo tanto, teníamos pacientes ya, un primer espectro de esos pacientes que claramente tenían más deterioro y aumentaba la mortalidad. Otro punto a destacar sería qué hacer con la inmunosupresión en ese momento. Respecto a lo que sería este estudio, pero más a lo largo del tiempo, es decir, esta fue una primera foto, pero luego ya, ¿cuál fue la película de estos pacientes? Bueno, pues con un seguimiento mayor y también con un número mayor de pacientes,
pudimos llegar a ver que probablemente la mortalidad, cuando era ajustada por otros parámetros, no era tan diferente a lo que ocurría en el grupo control, pero sí que la presencia o no de ese deterioro de función renal o de ese grado de insuficiencia renal de estos pacientes con patología glomerular, sobre todo más identificado en pacientes como eran pacientes con glomerulosclerosis segmentaria focal o enfermedad por cambios mínimos, podrían tener en estos casos más deterioro de función renal que el resto de los pacientes. O sea, sí que había una repercusión en la función renal. Este fue el primer registro, he traído el primero y el último. Esto es lo que estaba ocurriendo al inicio. Es bueno, yo creo, recordarlo para ver cuál era la situación de la que vivíamos, el gran esfuerzo que hubo por parte de los nefrólogos y en concreto de aquellos que dirigieron estos registros, que hay que agradecérselo porque aprendimos todos mucho de él. Veis que el COVID afectaba de una forma similar a los pacientes en diálisis o en el mundo del trasplante, menos en las técnicas domiciliarias, que fue realmente una gran revolución, como estos pacientes realmente fue uno de los motivos para potenciar también todas estas técnicas domiciliarias, y como los que vivíamos en la Comunidad de Madrid, veis que éramos los más afectados en este sentido. Algunos datos que llamaban claramente la atención era este, ¿no? El gran porcentaje de pacientes fallecidos frente a los curados al principio, es decir, que había una mortalidad muy elevada y en comparación los principales datos eran la edad, es verdad que eran más mayores, igual que pasó en la población general, pero también aquellos pacientes que desarrollaban cuadros respiratorios, sobre todo la aparición de esa neumonía. Como veis, con respecto a tratamientos, estábamos ahí al principio bastante perdidos, sí que eran factores asociados a la mortalidad, como veis, pues la edad y la neumonía. Y vuelvo a insistir, el número de fallecidos. Cerca del 25% de nuestros pacientes, estábamos hablando de pacientes trasplantados, pacientes en diálisis, fallecían. Y otro mensaje también importante al principio, fijaros, casi el 11% de los pacientes que necesitaban acudir a una UBI no fueron admitidos, o sea, fueron rechazados por aquellos problemas logísticos que conocíamos. Esta es la situación actual, más reciente en el registro, como podéis ver. Esto fue del 9 de noviembre, se habían registrado en total esos 9.000 pacientes de terapia renal sustitutiva. Veis estas subidas y bajadas, estos dientes de sierra con respecto a la pandemia. La mayor parte son pacientes en diálisis, posteriormente los de trasplante y finalmente peritoneal. La edad media ya se ha reducido y la enfermedad renal diabética sigue siendo la causa más frecuente de daño renal, como vemos ahí. Con respecto a la clínica, las manifestaciones han ido disminuyendo, claramente influenciadas por la vacunación de esta población y gracias al manejo mejor de estos pacientes, pues cada vez se requiere menos que estos pacientes acaben en la UBI. Seguimos utilizando tratamientos, como veis, esteroides, tocilizumab, es decir, terapias más dirigidas a todo lo que es esa tormenta de las citoquinas que comentábamos, y bueno, realmente lo que sí ha sido muy importante ha sido descender el número de muertos con respecto al COVID. Otra de las cuestiones que nos planteábamos en la población trasplantada, lo hicimos conjuntamente con otro servicio, con Belviche, y lo que vimos fue que, curiosamente, aquellos pacientes de los que quitábamos inmunosupresión, porque no sabíamos muy bien qué hacer con respecto a la virulencia del COVID, pues vimos que una buena noticia es que a pesar de retirar, sobre todo los antiproliferativos, lo que era el micofenolato, no afectaba al deterioro de función renal. Es decir, que podíamos manejar, de alguna manera, acordaros numerosas publicaciones que aparecían qué hacer con el paciente trasplantado, y bueno, vimos que no había un mayor deterioro de función renal en estos casos. Lo que sí fue algo muy impactante fue esta curva, es decir, qué es lo que ocurrió con la donación. Uno de los puntos claves de la sociedad española, de la sanidad española, que es la donación, cómo drásticamente cambió el panorama y los pacientes no podían recibir un trasplante porque se vio paralizado por lo que fue esta alarma nacional, como aparece. Bueno, lo que está claro es que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo asociado a la progresión del COVID grave. Así aparece en la CDC, como ven, la enfermedad renal crónica es una de las condiciones que claramente va a dar lugar a que el COVID sea más agresivo y que tenga un peor pronóstico. Esa es una de las principales conclusiones que podríamos sacar en ese sentido.
Esto da lugar a que haya numerosos estudios, ya estamos en situación de metaanálisis y de trabajos que van a intentar reflejar esta evidencia, como vemos este trabajo reciente con una revisión sistemática a lo largo de estos años, 6 revisiones, 66 estudios primarios, y lo que nos viene a decir es que nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, sea la etiología que sea, van a tener una mayor hospitalización y mayor gravedad del cuadro clínico y, por lo tanto, finalmente, una mayor mortalidad. Nuestros pacientes, esos pacientes más vulnerables, más frágiles, que finalmente van a dar lugar a que desarrollen cuadros más graves de neumonía, mayor mortalidad y peor evolución. Esta es una reciente también revisión en el mismo sentido, un metaanálisis. Como podemos ver, está la curva desplazada claramente de todas las series de pacientes con enfermedad renal crónica publicadas a lo largo de estos años, cómo se desplaza esa curva y esa tendencia a la mayor gravedad de la enfermedad, tanto de la comorbilidad como vemos en estos pacientes. Está claro con estas informaciones que nuestros pacientes claramente son mucho más frágiles y van a sufrir una peor evolución. ¿Qué pasó en realidad con nuestros pacientes? Bueno, esto es reflejo de nuestro servicio, pero que podría ser igual en el Gregorio Marañón apareció publicado y en otros casos. Veíamos que nuestros pacientes, tanto en diálisis como trasplante, muchos de ellos morían como veíamos, como antes decíamos, por mayor comorbilidad, mayor edad y por la severidad de esa neumonía. Y también reflejando cómo los tratamientos realmente eran poco eficaces con respecto a su uso o no en toda esta primera fase que podíamos ver. Lo mismo ocurría en el mundo del trasplante. Esto era tratamiento renal sustitutivo que ocurría en el trasplante. En el trasplante, igual, metaanálisis de muchos estudios y como vemos, el riesgo de mortalidad en pacientes hospitalizados por COVID que tienen un trasplante renal, podríamos hablar incluso de trasplante de órgano sólido, pero en concreto en el renal, está claramente aumentado ese porcentaje respecto a la población que no lo es. De nuevo, nuestros pacientes más vulnerables en relación con el COVID. Y eso en pacientes que no estaban vacunados. Ahora veremos, y nos va a contar Borja, qué ha ocurrido en este panorama, pero lo que estaba claro es que si nuestros pacientes no estaban vacunados, la posibilidad de necesitar ventilación mecánica invasiva o la probabilidad de ingresar en la UBI era un porcentaje mucho más elevado que aquellos pacientes, en este caso, que fueran trasplantados renales vacunados o otros pacientes comparados en ese grupo control. En nuestro hospital, en nuestro departamento, exactamente lo mismo que veíamos la población en diálisis. Pacientes que estaban muriendo de esta pequeña serie, de lo mismo, severidad de la neumonía y cómo empezábamos a vislumbrar cómo algunos tratamientos, como era la anticoagulación, podían tener cierta eficacia respecto a nuestros pacientes, que esto luego se ha ido más o menos confirmando a lo largo de la historia. Y hasta aquí es la radiografía que yo os puedo ofrecer respecto a lo que es el COVID. Es cierto que en la actualidad hay menor número de pacientes que ingresan, tanto en la UBI como en la hospitalización, pero que continúan a pesar de haber recibido dosis de vacuna. También podríamos hablar luego de pacientes que se niegan a vacunarse, pero que el panorama ha cambiado claramente en cuestión de la morbimortalidad. Borja, cuando quieras. Buenas tardes. Pues gracias, Enrique. Para mí también es que es un auténtico placer haber podido compartir esta ponencia contigo y muchísimas gracias a María y a Somane por esta nueva iniciativa que a mí sí que me parece bastante importante, sobre todo porque lo vamos a abordar desde un punto de vista diferente, por mucho que parece que siempre estamos hablando del COVID y de lo mismo, pero esto cambia, la pandemia ha cambiado, ya lo sabemos, han aparecido nuevas variantes, tenemos la vacunación, tenemos anticuerpos monoclonales pre y post exposición y esto ha hecho que varíe mucho la situación pandémica en el momento actual. Lo ha dicho Enrique varias veces a lo largo de su ponencia, nuestros pacientes están en un riesgo muy elevado de tener complicaciones derivadas de una infección por SARS-CoV-2. También de infectarse, pero sobre todo de las complicaciones, que es lo que más nos preocupa. Y para ello tenemos dos argumentos para intentar frenar esto. La inmunización mediante vacunación, que es la ponencia que yo voy a resumir ahora en los próximos 10-12 minutos, y los anticuerpos monoclonales preexposición, que hablaremos posteriormente de ellos en las ponencias siguientes y también en la discusión segura.
Pero vamos a una queja generalizada de los nefrólogos y de los pacientes que siempre nos ocurre. Aparecen las vacunas, aparecen los ensayos clínicos pivotales de esas vacunas, ¿y a qué población no incluyen? A los de siempre. Salvo alguna honrosa excepción, los estudios pivotales de la vacunación se realizó en pacientes que excluyó de manera sistemática a pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes en programas de diálisis, diálisis peritoneal, hemodiálisis y sobre todo a pacientes portadores de un injerto renal. ¿Por qué? Hombre, yo creo que está bastante claro. Cuando un investigador diseña un estudio, lo que quiere es que se cumplan sus objetivos. ¿Y qué ocurre con la vacunación? Bueno, yo por supuesto no me voy a detener en esto porque yo creo que es de sobra conocido, pero los tres mecanismos de acción de las vacunas disponibles, aunque en general en España la más frecuente es la basada en RNA, pero también DNA o con proteínas recombinantes, actúan estimulando la inmunidad. Y precisamente esta inmunidad es la que está enlentecida, está paliada en los pacientes que tienen enfermedad renal. Y de una u otra manera, por diferentes factores, fíjense cómo en la diapositiva pongo algunos: deficiencia de vitamina D, bueno, asociada a la enfermedad renal, deficiencia de eritropoyetina, toxinas urémicas, uremia per se, algunos fármacos, muchos de ellos inmunosupresores utilizados frecuentemente, corticoides, ácido mecofenólico, pueden precisamente limitar este efecto de la vacuna, con lo cual parece bastante evidente por qué de los ensayos clínicos se excluyen precisamente a los pacientes con enfermedad renal y si son trasplantados, pues todavía más. Así que tenemos que hablar en general de datos en vida real. Claro que después ha habido algún ensayo clínico adicional, pero los nefrólogos nos lanzamos inicialmente a los datos en vida real. Nos dedicamos a extrapolar resultados y yo creo que eso es una de las virtudes de nuestra especialidad. Durante los siguientes minutos lo que voy a desarrollar muy brevemente, porque de esto ya se sabe mucho y yo creo que tampoco hace falta ahondar en algunos aspectos, es sobre la inmunidad humoral, un poquito, y aquí me van a permitir que hable del estudio Senkovac sobre todo, que en realidad resume toda la evidencia científica disponible, porque los resultados son completamente concordantes con lo publicado, algo de inmunidad celular y sobre todo, para mí, lo más importante a día de hoy, de la efectividad real de las vacunas. Como decía, buscando un poco los datos en vida real, la Sociedad Española de Nefrología desarrolló el estudio Senkovac, que muy por encima trata de analizar cuál es la respuesta en desarrollo de anticuerpos anti-spike de los pacientes con enfermedad renal crónica sin necesidad de diálisis, pacientes en diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal y pacientes portadores de un injerto renal desde la vacunación inicial y durante 12 meses, con evaluaciones periódicas de la inmunidad humoral y además entre los 3 y los 12 meses analizando no solo la vacunación inicial, sino las campañas de tercera y cuarta dosis. Como comentaba previamente, la mayor parte de los pacientes tenían basados sus regímenes de vacunación en ARN mensajero, con lo cual es básicamente lo que se pudo analizar en este estudio que terminó incluyendo a 4.500 pacientes. Estos son los resultados principales y es la única diapositiva que voy a utilizar de resultados globales de inmunidad del Senkovac y es más que evidente el gráfico. En los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que no precisan diálisis, la respuesta es bastante superponible a aquellos pacientes de la población general, es decir, responden de manera muy adecuada en términos de respuesta positivo-humoral, es decir, que alcancen un dintel positivo de anticuerpos según el inmunoensayo que en nuestro caso utilizamos, que centralizamos todas las muestras. Pero bueno, alcanzan el 100% de inmunidad humoral y al cabo de los 6 meses empiezan a perder, parece, esa positividad de la inmunidad humoral con muy buena respuesta a la tercera y a la cuarta dosis. En hemodiálisis y diálisis peritoneal la cosa cambia un poquito y la pérdida de inmunidad humoral de los anticuerpos ya se empieza a objetivar a partir del tercer mes y se hace más pronunciada en el sexto mes, pero con una respuesta muy adecuada tras la tercera y la cuarta dosis en ambos subgrupos. Y aquí nos encontramos el gran warning, no podía ser de otra manera, los pacientes portadores de un injerto renal que ya responden mal, defectuosamente a la primera dosis de vacunación, con una respuesta inmediata, es decir, a los 28 días del 79%, es decir, el 21% ni huelen los anticuerpos, con una pérdida a los 3 meses de más del 50% de la respuesta humoral y con una respuesta subóptima a la tercera y a la cuarta dosis. Fíjense cómo después de 4 dosis el 9% de los pacientes no tienen ningún anticuerpo. Así que bueno, está claro el grupo en el que tenemos los pacientes más vulnerables y en el que tenemos que centrar nuestros esfuerzos a día de hoy.
sabemos que hay una correlación en la respuesta adecuada en el número y en la cuantía de dosis. Nosotros hemos podido evaluar las diferentes vacunas y cuánta dosis se le da y cuántas dosis se le da. Y es muy parecido en enfermedad renal crónica con o sin diálisis, excluyendo a los trasplantados. En esta gráfica lo que se ve es precisamente la tasa de anticuerpos desarrollado después de cada una de las vacunas. En este caso he traído hasta la tercera dosis, pero bueno, podía traer hasta la cuarta y los datos son bastante parecidos. Y fíjense dónde están permanentemente los trasplantados, es decir, bien que desarrollen una respuesta humoral positiva, pero ojo, que el título de anticuerpos también es importante y no es lo mismo estar sobre la raya del límite de detección que encontrarnos como nos encontramos al resto de pacientes con miles de anticuerpos anti-spike tras la vacunación. Nos encontramos con los pacientes trasplantes renales, respuesta subóptima. ¿Qué hacemos? Ya comentaba Enrique, ¿modulamos la inmunosupresión para los que se infectan? ¿Modulamos la inmunosupresión para los que se vacunan? Bueno, pues hay un ensayo clínico en marcha en el que se pretende evaluar qué ocurriría si precisamente disminuimos la dosis de micofenolato, que es uno de los agentes, esto es la respuesta a la cuarta dosis en el Sencovac, micofenolato, uno de los agentes que ha demostrado que más frena la fabricación de anticuerpos. Otros importantes para los pacientes probablemente de otra tipología que a veces se nos escapan un poco, pero que Enrique sí que ha tomado un poco, los glomerulares, rituximab, también belatacep. O sea que ojo con estos fármacos y la efectividad de las vacunas en términos de respuesta humoral. Claro, ¿qué más hay después de la respuesta humoral? ¿O qué hay a la vez? La respuesta celular. ¿Qué ocurre con la respuesta celular? ¿Por qué no la medimos? Porque es muy difícil medirla en la práctica clínica habitual y se puede medir en modo de un trabajo de investigación en el que puedas centralizar las muestras, en tu hospital se realicen y con una técnica específica. Pero bueno, ¿y si hubiera una correlación con la inmunidad humoral? ¿Para qué querríamos medir la celular si tenemos la humoral? Bueno, pues esto no está tan claro, al menos en nuestros pacientes. Evidentemente la inmunidad debe ir de la mano, pero que tengamos una respuesta humoral no quiere decir que tengamos una respuesta celular y al revés. Este estudio, basado en pacientes portadores de un injerto renal, más de 100 pacientes, se analiza la respuesta inmediata a la vacunación y se ve como el 30% responden inmediatamente en términos de fabricación de anticuerpos, no así en términos de inmunidad celular. De hecho, cuando se suman las dos inmunidades, una o la otra o las dos, se alcanza una tasa de respuesta del 65%. Así que la correlación igual no está tan clara. Pero lo importante, ¿hay correlación con la efectividad de la inmunidad celular? Luego lo vamos a ver. Más cosas sobre la inmunidad celular. Hemos dicho que la respuesta humoral se aumenta a medida que damos más dosis. ¿Y la celular? Bueno, pues la celular claramente sí en pacientes en diálisis, la gráfica que se ve un poquito más arriba, y también en pacientes portadores de un injerto renal. Así que los boosters, las dosis de recuerdo, también generan más inmunidad celular. ¿Y qué pasa con las nuevas variantes que comentábamos antes? Bueno, en este mismo trabajo que acabo de comentar, también justo hacen un análisis de actividad in vitro de las nuevas variantes, aunque lo hacen en términos de anticuerpos evidentemente, en capacidad inhibitoria de la vacunación. Y lo que se observa es que, ojo a esto, a medida que las variantes pasan, la inmunidad humoral va disminuyendo. No es lo mismo atacar con las vacunas nativas a la variante nativa, la variante de Wuhan, que hacerlo a la Omicron. Así que más datos a tener en cuenta en la evolución de la pandemia. Claro que ha cambiado, pero hay que tener en cuenta estos datos a la hora de, en el futuro, tratar a nuestros pacientes. Final, efectividad real, lo que nos importa. A mí que me importan los anticuerpos que tengo pacientes si está protegido realmente de la infección o al menos de las complicaciones. En términos generales, una brillantísima revisión publicada por la Cochrane hace, yo diría, aproximadamente 3 semanas, en la que engloba 41 ensayos clínicos aleatorizados, solo uno incluyendo a pacientes inmunosuprimidos, con lo cual para nosotros, bueno, una información un poco sesgada, más de 400.000 pacientes y en la que se ve que evidentemente disminuye la tasa de contagios. Esto es importante recordarlo porque a veces esto se queda un poco en el aire, ¿no? Pero que no disminuye la tasa de contagios. Bueno, pues esta revisión de la Cochrane dice que sí y disminuye la gravedad de la enfermedad y sobre todo otro debate con apenas efectos adversos. Y en nuestros pacientes, ¿cuál es la efectividad real? Enrique nos ha hablado de qué mal van los que no se vacunan, pero vamos a ver si podemos llegar a establecer una correlación entre cuántos anticuerpos yo genero y cuánto me protejo. Me han encantado 2 estudios para esto. El primero es este, uno en diálisis y uno en portadores de injerto renal. Este es el primero, como decía, publicado muy recientemente en AJKD y en el que se compara vacunación parcial, sea por lo que fuere, con vacunación completa. Aquí sí podemos establecer que el que más anticuerpos hace
le va mejor, peor o no, en términos de infecciones y de hospitalizaciones y mortalidad. Fijaros, se ve claro, ¿no? El que tiene la vacuna completa se infecta menos y se hospitaliza y muere menos. Y además establecen una correlación bastante interesante entre el nivel de anticuerpos anti-spike que consiguen generar los pacientes, en este caso menor de 1, que para su inmunoensayo es negativo, un riesgo aumentado de hospitalización o muerte un 43% mayor que aquel que fabrica un poquito más, 10 veces más anticuerpos, que en términos de anticuerpos eso en realidad es muy poca cuantía, pero sí hay una correlación entre los anticuerpos neutralizantes y el pronóstico de los pacientes, también en los pacientes con enfermedad renal, que es lo que nos atañe hoy. Y en nuestra gran duda, y en los trasplantados, ¿qué hacemos con estos? ¿Pero cuántas dosis de recuerdo les vamos a poner y en base a qué? ¿A la inmunidad humoral? ¿A los anticuerpos que hacen? Bueno, pues esto es un propensity score matching en el que evalúan 1.600 trasplantados, la mitad completamente vacunados, la otra mitad parcialmente vacunados. Y efectivamente, el que se vacuna más, el que recibe más dosis de vacuna, se infecta mucho menos y muere mucho menos. Y de hecho se ve claramente en las gráficas de Kaplan-Meier de la derecha. Extrapolado a nuestros resultados en el SENCOVAC, en que los pacientes estaban cogidos muy seleccionadamente, eran pacientes muy sanos, había que hacerles muchas analíticas, firmar el consentimiento, y esto hizo que fuera una cohorte, bueno, pues de más sanos dentro de la comorbilidad que tienen. Solo se infectaron 137 pacientes, el 6% durante los 12 meses iniciales del estudio. Lo importante es ver esto. Observamos que había un dintel de anticuerpos por debajo del cual había un riesgo mayor de hospitalización, 613 unidades por mililitro. El límite no vale para nada, en realidad lo importante es el trasfondo de entender que a más anticuerpos, más protección. Y de hecho el paciente que falleció, que yo sé que es una cosa testimonial, pero igualmente nos gusta contarlo porque sí que nos parece relevante, el único que falleció tenía unos anticuerpos indetectables y había hecho neumonía, se hospitalizó y falleció. Como conclusión de estas dos ponencias en conjunto, de la de Enrique y la mía, podemos decir que los pacientes con enfermedad renal en todas sus modalidades son más vulnerables. La enfermedad renal crónica es un factor de riesgo asociado a la progresión de la COVID-19 grave. La vacunación en los pacientes con enfermedad renal crónica es muy recomendable, aunque presente una respuesta subóptima, por lo que el uso de dosis de refuerzo en el futuro, actuales y en el futuro, puede tener especial importancia. Y el grupo más vulnerable es el de los portadores de un trasplante renal, al presentar un impacto más grave de la infección y desarrollar una inmunidad débil con la vacunación. Muchísimas gracias por la atención y María, te paso la palabra. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias, Enrique. La verdad es que ha sido una exposición magnífica y yo creo que centra bastante bien de dónde venimos y dónde estamos en el momento actual en nuestros pacientes en cuanto a riesgo COVID. Bien, pasamos al panel de infectólogos. Bueno, yo creo que nos van a hablar desde un punto de vista más general, pero no por ello menos interesante, de dónde estamos, hacia dónde vamos y qué herramientas tenemos. Arrancamos con Francisco Javier Candel. Francisco Javier Candel es un infectólogo que proviene del mundo de la microbiología. Bueno, yo creo que muy activo en un montón de grupos de trabajo, no solo en el ámbito de la COVID, sino en muchos otros que tienen que ver con la enfermedad infecciosa, y que en este caso le hemos pedido que nos ilustre sobre cómo evolucionar el riesgo infeccioso desde la era pre a la post-vacunal. Antes de dar paso a Enrique, os recuerdo que tenéis en la esquina inferior derecha tenéis un botón de link al chat, donde podéis escribir las preguntas que se os vayan ocurriendo, y al final de las exposiciones haremos un rato de debate y responderemos todas aquellas que nos queréis formular. Sin más, adelante, Francisco. Bueno, buenas tardes. Yo me siento un poco como gallina en corral ajeno porque los fenotipos de riesgo de los enfermos renales parece que queda muy elegante, pero ahora iréis viendo que se solapan los unos con los otros, y al final la resultante es que si me preguntas que cuál tiene más riesgo que cuál, pues lo mismo me veis titubear. Yo sí es verdad que escuchando a los dos ponentes anteriores, pues bueno, siento mucho orgullo patrio de nefrólogos. Sí, me gusta ver que el umbral de actualización que tienen dentro de todo lo que es el COVID, que es inabordable,
pues es muy actual. De hecho, hay algunas diapositivas que yo traigo que son anteriores a algunas de las que habéis presentado. Si bien el 2020 se caracterizó por el diagnóstico de esta enfermedad, la preocupación era quién tenía y quién no tenía la enfermedad, el 2021 se caracterizó por la vacunación, quién estaba vacunado, con qué, por qué, si tenía o no el calendario vacunal completo. Y el año 2022 y lo que venga en adelante se va a caracterizar por el estudio de la optimización terapéutica. Todas las epidemias, y yo no he vivido otras pandemias, afortunadamente, pero todos estos outbreaks infecciosos siempre van de la misma manera. Saber quién es, aislar al que no es y tratar al que le toca, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que hemos hecho un poco es eso, ver primero los fenotipos de riesgo de pacientes renales, que me ha caído a mí, los posibles tratamientos del COVID precoz, que estos los va a presentar Rocío, me parece, y en segundo y en tercer lugar también está la enfermedad establecida, que la hará Elena Muñoz. No obstante, ya os digo que las irá presentando María. Como datos así generales, me he estado cogiendo la base de datos actualizada 2022 de enfermos renales, pues efectivamente la infección es característicamente importante en el enfermo renal, no aquí veis que en todos, pero luego ya si nos metemos en hemodiálisis ya veis que algunos porcentajes suben más que la enfermedad cardíaca de la diálisis peritoneal, no solamente la peritonitis, sino el resto de las infecciones. En el trasplante el índice infeccioso está pues, justamente por debajo de es la primera de las complicaciones no cardiovasculares, y si vemos cuáles son las mortalidades en pacientes con enfermedad renal terminal, pues la infección ocupa, como veis aquí, en hemodiálisis un 20%, en diálisis peritoneal también un 20%, entre las infecciones COVID y la septicemia, y en los pacientes trasplantados sube hasta el 25%. Todo tiene un poco que ver con las dos conferencias que se han explicado antes, ¿no? Con la respuesta general a la infección, con el recuerdo inmunológico, tanto humoral como celular. Es verdad que ingresan mal los pacientes con insuficiencia renal por COVID, aquí los tenéis, los que estén en insuficiencia renal con respecto a los que no lo tienen. Es verdad que puestos a ingresar en porcentaje 1 a 1 lo hacen los que están en diálisis con respecto al trasplante renal, pero sí es verdad que sí existen diferencias con respecto a la mortalidad por COVID tras su diagnóstico en el paciente que no tiene enfermedad renal, el que tiene enfermedad renal, el que está en hemodiálisis y el que está en trasplante. A los 30, a los 15 pone ahí, pero sobre todo me interesa a los 30 y a los 90 días, porque ya a los 90 días a lo mejor no se atribuye al COVID, pero sí a la desestabilización de la comorbilidad que un paciente con enfermedad renal crónica puede desencadenar teniendo como precipitante al COVID, ¿no? No es así, y yo creo que este es uno de los motivos por los que se intentó convocar a este grupo, que exista una relación directamente proporcional entre que estés más infectado por COVID y te traten más. Porque yo tengo la percepción, viendo esta gráfica, que el enfermo renal probablemente hubiera requerido mayor número de tratamientos, y que probablemente lo que limita este inicio de tratamientos es indudablemente primero la disponibilidad de ellos, en segundo lugar la interacción que generan en ellos, y en tercer lugar el intentar ver cuál es cómo se desata la comorbilidad o cómo evoluciona la enfermedad por COVID una vez iniciados, si es en el momento precoz o si es en el momento tardío. Porque es verdad que el paciente renal tiene predisposición a la infección. No es fácil intentar ver cuáles son los motivos, porque son muchos. Indudablemente aquí hay algunos, se ha hablado de las neuropatías, de la diabetes, se ha hablado de la edad avanzada y de la malnutrición. Todas estas indudablemente lo son. Pero probablemente también hay elementos específicos de disfunción inmune en el paciente con enfermedad renal, ¿no? Aquí os he puesto una gráfica muy básica, y perdonadme, de cuál es la inmunidad, los elementos. Ahí están todos, digamos, los principales elementos que forman parte de la estrategia general de la inmunidad. En color azul a la derecha, aquellos que tienen que ver con la inmunidad innata, tanto en fagos como receptores de patrones de reconocimiento, como con complemento y citoquinas, y en verde aquellos que tienen que ver con una respuesta adaptativa mediada desde la presentación antigénica de linfocitos T y B. Y es verdad que el enfermo renal tiene de base fundamentalmente estimulación en la presentación antigénica, tiene disminución de la capacidad bactericida y quimiotáctica con incremento de la apoptosis del neutrófilo. Los otros fagos, que son los monocitos, están hipoactivos con disminución de la endocitosis. Tienen alteraciones en los patrones de reconocimiento, los enfermos renales, en mayor o menor medida,
con incremento de las MBL y de CD36, pero con disminución de los factores de reconocimiento ante el R4. Siempre están activados. Ahora veremos que hay un gran elemento que mantiene permanentemente activado el enfermo renal y es la uremia, que también se ha hablado de ello. La activación del complemento, las citoquinas y indudablemente en la inmunidad adaptativa respecto a los linfocitos hay deterioro de la activación, apoptosis linfoide, aumento de los cocientes TH1-TH2 y disminución de los CD4 y CD8, y en materia de los linfocitos B hay alteración cuantitativa, pero se mantiene más o menos conservada la función. Son pocos, pero bien avenidos. Pero si uno analiza las causas de la disfunción inmune, fijaros cómo al final también se ha tratado en la charla antes de Borja, es pues, la acumulación de toxinas urémicas, péptidos, compuestos orgánicos, las interacciones sangre-dializador, endotoxina, aguas de soluciones de diálisis peritoneal, la sobrecarga de fluidos que genera fenómenos translocativos bacterianos, fenómenos metabólicos, del vitamina D y del PPH, la malnutrición que ya la habíamos comentado antes, hipoglucemia, incluso sobrecargas férricas que van apareciendo con el tiempo. Pero el elemento, como decíamos, más importante yo creo que es la uremia. La uremia que es la que produce la estimulación inflamatoria crónica de los enfermos renales y tanto antes de entrar en los fenómenos de estimulación con el dializador o de interacción del paciente con el dializador, como ya por su propia condición urémica y tres elementos importantes que que vosotros participáis en ellos en su inclusión y han puesto los tres, los procedimientos de diálisis, los fármacos inmunosupresores y los accesos vasculares, ¿no? Estos son los que hacen fundamentalmente que se produzca la disfunción inmune relacionada con la uremia. Elementos tan importantes como el déficit de peroxidación, que hace que existan supervivencias intracelulares de algunas bacterias dentro de los enfermos renales, que muchos de ellos son a los que les vamos a someter al acceso vascular. Así que todo encaja en que poquito a poquito, con hiperactivación, inflamación y uremia, sea más fácil que un paciente renal en cualquiera de sus formas, tanto si es un insuficiente renal básico como si tiene anticuerpos, como si entra en técnicas de recambio o un trasplante, tenga más predisposición a la infección. No quería dejar los anticuerpos porque todo el mundo cuando piensa en los anticuerpos piensa en el CD20, pero resulta que cuando tú utilizas un paciente con rituximab no solo actúa sobre los receptores CD20, como veis aquí, actúa sobre los monocitos y los fagos, actúa sobre células TCD4, actúa en los receptores CD4, CD25, o sea que la capacidad y luego también se producen efectos indirectos del rituximab sobre otras células plasmáticas, etc. Entonces, es verdad que cuando uno utiliza el rituximab está utilizando no solamente un barrido celular B, está utilizando un barrido celular general en elementos formes adaptativos innatos. He intentado reconstruir esto para ver cuál era el mayor riesgo. Digo, bueno, voy a ver dónde hay mayor riesgo, si por déficit de inmunidad innata de mediadores inflamatorios o de inmunidad innata celular, de inmunidad adaptativa celular. Y lo he partido en 4 grupos, los que son simplemente insuficientes, los que son insuficientes con inmunomodulados, los que están en hemodiálisis y en trasplante renal. Y más o menos os hago esta propuesta que no tiene referencia bibliográfica ninguna, es el sumatorio de las referencias de antes, en el que más o menos me serviría para intentar entender qué predominaría en uno o en otro caso de cara a la infección. Lo que sí hemos hecho, y esto sí lo hemos hecho, llevamos un año haciéndolo muchos infectólogos y lo hemos hecho primero como revisores en revisión sistemática y después como panelistas, es ver cuáles eran en numerosos estudios multicéntricos de distintas calidades de evidencia a cuáles eran los riesgos en hospitalización, ingreso en UBI y muerte en los pacientes con insuficiencia renal funcional, correlacionados con la edad, correlacionados con otras comorbilidades y separando aparte aquellos que estaban inmunosuprimidos. Efectivamente, como veis aquí, claramente existe una mayor hospitalización, ingreso en UBI y mortalidad en los pacientes con deterioro de función renal. Incluso en algunos estudios se correlacionaban incluso con el estadio de la insuficiencia renal terminal. Esto que os pongo es en pacientes no vacunados, ¿vale? Lo digo porque lo veremos en gráficas posteriores. El escenario prevacunal es este, pero también aquí os pongo estudios en el escenario postvacunal, en este caso menos estudios, calidad moderada en 4 y uno de alta calidad de la evidencia, donde se observa también el deterioro de la función renal se correlaciona entre 2 y 3 veces más el riesgo de hospitalización, UBI y mortalidad en los pacientes.
Solo he encontrado 2 estudios en el escenario transvacunal, pero uno de ellos lo ha comentado Borja también, ¿no? Que son estos pacientes que habían recibido la vacuna de manera incompleta y entonces él fundamentalmente lo que ha valorado en su charla anterior era cuál era el grado o cómo había sido el testimonial la vacuna desde el punto de vista de la respuesta humoral y celular. Yo aquí fundamentalmente lo que he tratado ha sido los efectos clínicos de hospitalización, V y muerte. Efectivamente, sí es verdad que siguen aumentando tanto en el estadio prevacunal como vacunal y no lo van a ser menos en el transvacunal. Incluso me he encontrado algún estudio en el ámbito pediátrico donde sí se ve también el mayor número la mayor mortalidad en pacientes con deterioro de la función renal. Sí me he centrado un poco en el trasplantado. El trasplantado también lo ha comentado Borja. El trasplantado es un elemento dentro de la insuficiencia renal en el que claramente se objetiva una correlación entre la mala o la tenue respuesta o la mala mantenimiento de la respuesta en el tiempo con el pronóstico, ¿no? Entonces, bueno, os lo he pintado ahí en 3 colores, la mala progresión en pacientes con trasplantados no vacunados, cómo es la respuesta vacunal en el trasplante, que eso la pasa de puntillas porque ya la ha comentado antes Borja, y cuál es el riesgo de progresión en los pacientes que están trasplantados actualmente, que están vacunados o que están en tratamiento también vacunados con monoclonales. El primero, aquí os traigo varios estudios, metaanálisis de 15 estudios, 1.485 pacientes, para ver el riesgo de progresión y efectivamente los pacientes con trasplante, mayor riesgo de ingreso en UBI, mayor ventilación mecánica y mayor mortalidad, entre un 20 y un 27%. La cifra del 20 es una cifra que se repite mucho en muchos de los estudios. Actualmente, este no lo ha comentado Borja, pero en pacientes no vacunados salió una revisión también en la que se hablaba del mayor riesgo de ingreso en UBI y mortalidad. Incluso decían ya, lo ponían en 1,4 veces más año con respecto a los pacientes que no estaban sometidos a trasplante renal. Y recientemente, esta sí que es de 2021 también, pues estamos en unos años no vacunados. Una revisión de 164 publicaciones en las que otra vez entre el 20 y el 21% de mortalidad en los pacientes no vacunados trasplantados. Con respecto a cómo es la respuesta vacunal, pues yo esto ya os digo, la voy a pasar soslayado. La respuesta vacunal, pues la respuesta humoral es muy pobre, la respuesta celular se sube en torno al 50%, pero como ha dicho también Borja, no importa tanto como la respuesta humoral, porque cuando le das la siguiente dosis se ponen los pacientes con titulación muy alta, cuando no están trasplantados, pero no se consiguen altos recuentos en los pacientes trasplantados. No se consiguen no solo altos recuentos, sino mantenimiento en el tiempo de los altos recuentos. Entonces, bueno, pues aquí tenéis algunos de los ejemplos en los que se observaban respuestas celulares que eran subóptimas con respecto a otros pacientes renales no trasplantados y, por supuesto, que la población general, ¿no? O sea, que también ha tratado Borja el concepto de tener predisposición a la infección o no, ¿no? Si la vacuna evita que el paciente se infecte, evite infectarse o no. En el trasplantado es en el grupo que no, mira tú por dónde. En los demás enfermos renales sí es verdad que hay algún elemento numérico para sospechar que efectivamente la vacunación va a hacer que un paciente se infecte menos. Pero precisamente la excepción de esto lo tiene el trasplante de órgano sólido. Y de lo hematológico ni hablamos porque no toca esta tarde. Pero eso sí que necesitan, una dosis de recuerdo y más, algo más, terapia con algo más, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os pongo estudios con infección en los que se ve claramente que la vacuna suponía un 20% de reducción de riesgo de muerte en los pacientes trasplantados, nada más. La vacuna, en cambio, en la población que no estaba trasplantada, pues más del 90% de la reducción de riesgo de muerte. Y este es un estudio de este año, 2022, en los que fundamentalmente lo que decían es esto, es un 20% de reducción en el riesgo de mortalidad con respecto a los pacientes no trasplantados vacunados. De los anti-CD20, aunque casi todos los estudios se han hecho en el contexto de la reumatología o de la oncología, los pacientes renales sí son, a veces son candidatos al tratamiento con rituximab y el rituximab pues, se comporta casi como un trasplante mantenido en el tiempo durante el primer año desde el punto de vista de la posibilidad de adquirir una infección, del mal manejo de la replicación en el paciente que esté infectado, de la necesidad de ayuda en el supuesto de que el paciente se tenga que infectar,
no solo con un tratamiento antiviral estándar, sino que es que encima su mortalidad es clarísimamente más alta. De manera que yo, como conclusiones, diría que el enfermo renal tiene más predisposición a la infección general. Me gustaría haber podido separar más cuál es cada riesgo con respecto a cada una de las condiciones de la enfermedad renal terminal. El paciente con insuficiencia renal tiene más riesgo de mala evolución clínica tras infectarse, sobre todo en materia de hospitalización, UBI y muerte, que probablemente, si yo tuviera que ponderar el riesgo, lo ponderaría con distintos colores, como os lo he puesto ahí: la insuficiencia renal convencional, los que están en hemodiálisis y, por último, los que están sometidos, los que son portadores de un injerto renal o están en tratamiento inmunomodulado. La vacunación no constituye un riesgo de infección, pero disminuye, no disminuye el riesgo de infección en estos pacientes trasplantados, pero disminuye hasta en un 20% la mortalidad de estos pacientes, y que sin duda son estos últimos, aquellos sometidos al tratamiento inmunomodulador y aquellos trasplantados, los que requieren medidas específicas, terapéuticas específicas frente al virus, más allá de completar el calendario vacunal, en los que siempre los pondría yo en la primera línea de la nueva vacuna, especialmente a los sometidos a hemodiálisis, moduladores o trasplante renal. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Javier. Os recuerdo que tenéis un icono de preguntas donde os podéis colgar lo que vosotros queráis comentar, las preguntas que tengáis para nuestros expertos. Y sin más, pasamos al siguiente ponente, la doctora Rocío Montejano, infectóloga del Hospital de la Paz, y que nos va a hablar del tratamiento del COVID en sus etapas, en sus periodos más precoces. Adelante, Rocío. Bueno, muchas gracias por la invitación y, sobre todo, enhorabuena por la iniciativa, porque yo creo que, aunque estamos puede que cansados del COVID, nos viene bien, independientemente de la especialidad, vamos a seguir teniendo pacientes, y nos viene bien tener una actualización y un refresco de los datos que tenemos más disponibles a última hora. Estos son mis conflictos de interés y, bueno, ya sabéis, a estas alturas todos sabemos las fases que tiene, que puede tener la infección, por la progresión que pueden tener nuestros pacientes, pero esto es muy, muy relevante para saber en qué fase está, con qué tratamiento deberíamos iniciar y qué de tratamiento deberíamos priorizar. En las fases iniciales es cuando más tenemos actividad viral y es cuando tenemos que dar los antivirales. Las fases intermedias, bueno, pues siguen teniendo un papel, pero hay otros fármacos que pueden tener cierta actividad, y es donde empiezan a tener, ya sabemos, los corticoides empiezan a tener más actividad. Y luego, por supuesto, en la fase de inflamación, donde ya tenemos las armas de alto peso. Y esto es lo que va a condicionar los diferentes tipos de pacientes y el porcentaje que vamos a tener. Sobre todo, lo normal es que la enfermedad sea leve, moderada, y que pueda progresar o no. Y ahí es donde vamos a utilizar los antivirales directamente o los anticuerpos neutralizantes, lo que os decía antes. Empezamos primero con los antivirales. Primero tenemos que saber el ciclo del virus, y aquí podéis ver las distintas dianas o las potenciales dianas terapéuticas donde se podría actuar, y la mayoría de las ocasiones se han planteado fármacos que ya teníamos disponibles, como ya sabéis, y luego, a medida que ha avanzado la epidemia, hemos tenido, o la pandemia, mejor ya, por supuesto, los distintos fármacos que hemos ido teniendo. Yo me voy a centrar sobre todo en los que tienen una diana realmente en la replicación del virus, porque son los que hay que utilizar en las fases más precoces. Tenemos los inhibidores de la proteasa, que es de la proteasa principal del virus, que es una fase muy importante, y los inhibidores de la RNA dependiente de polimerasa, que lo que van a hacer es que evitan que se traduzca el RNA a DNA y que al final se pueda ensamblar y se pueda hacer un nuevo virus. Entonces, ahí son los que vamos a hablar, y sobre todo de estos tres, que son los que tenemos aprobados ahora mismo actualmente para el tratamiento del COVID. Empezamos con Nirmatrelvir. Como os decía antes, es un inhibidor de la proteasa, y la dosis que se da habitualmente es 300 miligramos acompañado de ritonavir, porque lo que hace es un inductor del citocromo y que no tiene actividad antiviral frente al COVID, aunque sí para otros virus. Este fármaco se utilizaba inicialmente para el VIH y es lo que hace que podamos dar menos dosis del Nirmatrelvir durante 5 días, 2 veces al día. Y la indicación básicamente son
pacientes que tengan alto riesgo de progresión o hospitalizados por otra causa que no sea el COVID. He puesto aquí el icono y si veis con buen criterio he elegido una persona mayor porque, bueno, pues en vuestro caso también sería, sabemos que la edad, el deterioro de la función renal se asocia con la edad y, bueno, pues uno de los factores de riesgo, como antes se ha comentado, es el tener una enfermedad renal crónica es un factor de riesgo para mayor progresión de la infección. Este fármaco actualmente está priorizado y hay unas situaciones en las que está priorizado por unas recomendaciones de la EMS para los pacientes de alto riesgo. Y como os decía previamente, hay que ajustarlo en la insuficiencia renal, hay que ajustarlo en función del filtrado glomerular estimado, hay que ajustar las dosis. Me voy a detener luego posteriormente, pero solo destacar que por encima de 60 no hay cambio, eso es la dosis habitual, entre 30 y 60 habría que reducirlo a la mitad de dosis y según ficha técnica en menos de 30, un filtrado menor de 30 no está recomendado. Al igual que tampoco estaría recomendado en aquellas personas que tengan insuficiencia hepática severa. Y algo esencial con este fármaco es que no se debería iniciar sin revisar las interacciones y sobre todo en vuestros pacientes. ¿Por qué este fármaco es tan importante? Tan importante porque se ha ganado la aprobación y pues por el beneficio que se ha visto en los estudios pivotales con una disminución de la progresión del casi el 90%, como podéis ver en estas gráficas, y además, aunque frente a placebo no había diferencia, tampoco se encontraron diferencias en este estudio cuando se analizaron pacientes que eran seronegativos con aquellos que eran seropositivos. Los estudios de este fármaco se han hecho cuando ya había bastantes personas que habían pasado la infección y entonces nos ha permitido tener datos en ambos escenarios. Luego tenemos Remdesivir, que es un análogo de uno de los nucleótidos de la adenosina que inhibe la RNA polimerasa dependiente de DNA, como os decía previamente. La dosis serían 3 días, mismas indicaciones y en este caso está contraindicado en filtrados menos de 30. Por encima de 30 se puede administrar. Y hay un riesgo de elevación transitoria de las enzimas hepáticas. ¿Por qué es esto? Pues la eficacia, sobre todo estos son datos mucho más recientes, aunque lo mismo eran pacientes no vacunados, es algo que es importante. Y en este estudio no se analizaron si habían tenido previamente, si eran seropositivos o lo habían pasado previamente. Reducía el riesgo de progresión igualmente del 87%. Y además, cuando en este estudio fueron un poquito más, aunque no está incluido la enfermedad renal crónica, porque como bien se ha comentado previamente, es uno de los criterios de exclusión en la mayoría de los ensayos clínicos, había otros factores de riesgo, como son la edad, la presencia de diabetes y de la obesidad, que en ocasiones también se asocian, como os he mencionado previamente, con la enfermedad renal crónica y que, como veis en esta gráfica, Remdesivir era claramente beneficioso frente a placebo. En el paciente moderado es en aquel que ha requerido ingreso por el COVID. Solo 2 datos rápidos de eficacia, porque creo que Elena lo va a mencionar posteriormente. Había un mayor porcentaje de recuperación y menos tiempo en la recuperación, cosa que al hospital nos viene fantástico porque disminuye la tasa de los días de hospitalización, pero además, como se ha mencionado igual, la transmisión también será menor. Y en cuanto a mortalidad, aunque rozaba la significación en el día 29, cuando se hizo estratificado en aquellos que sí que tenían una disminución, que necesitaban un aporte de oxígeno de bajo flujo, sí que también tenía una reducción de la mortalidad del 70%. Por último tenemos Molnupiravir, que es el mismo mecanismo inhibidor de la RNA dependiente de polimerasa, pero en este caso lo que hace es que induce mutaciones que una vez que se acumulan tantas mutaciones en la replicación, lo que hace es una catástrofe y que conlleva a la muerte viral.
La administración la dosis son 800 miligramos cada 12 horas, 5 veces al día, y las recomendaciones son las mismas que Nimaltrevir en pacientes que tienen alto riesgo de progresión. Y en este caso, la agencia y las recomendaciones es que, bueno, debería considerarse en caso de que las otras opciones no estén disponibles. Y esto es porque pues es un fármaco que no tiene la misma eficacia. Sobre todo decir que de momento no está autorizado, aunque sí tiene una recomendación para el uso en humanos, y es porque la reducción que tenía era muchísimo menor que en los otros fármacos. Con los otros fármacos tan solo tenía una reducción del 30%. En los pacientes ambulantes. En los pacientes hospitalizados es otro estudio que todavía la reducción fue menor. Vale, yo creo que para vosotros algo que en vuestro foro es algo que, para ir al grano, y es en lo que puede que más información y más os guste. Me ha costado hacerlo y yo creo que, bueno, pues no se deben comparar los estudios, yo no voy a comparar eficacias y sobre todo que no hay demasiados datos en vuestros pacientes, ¿vale? Entonces, pero sí las recomendaciones que tiene cada uno de estos fármacos en los distintos escenarios que vamos a ver. En la enfermedad renal avanzada, aquellos que tengan un filtrado menor de 30, Nimaltrevir, según la ficha técnica, no debería darse, pero sí que hay algún estudio en los que se ha planteado dar una dosis de carga de 300 miligramos el primer día y posteriormente bajarlo a 150 miligramos una vez al día, que si os acordáis, entre 30 y 60 era 150 miligramos 2 veces al día. En cuanto a Remdesivir, pasa lo mismo. Según la ficha técnica, no está recomendado porque contiene una sal que es muy nefrotóxica y que esto en los estudios previos con voriconazol se ha observado que puede aumentar la insuficiencia renal y que entonces esto no sería demasiado beneficioso. Pero pasa lo mismo, ha habido estudios fuera de ficha técnica y cohortes en los que administrado una vez al día seguido de la dosis habitual del día 2 al 5, los beneficios no se ha encontrado mayor toxicidad. Y en cuanto a Molnupiravir, por el tipo de fármaco que es, no se recomienda no se prevé que vaya a haber una afectación en la función renal, y aunque hay muy pocos datos en diálisis y en pacientes que tengan fracaso renal o que estén en enfermedad renal terminal, no recomiendan un ajuste de dosis. La realidad es que hay muy pocos estudios y esto pasaría para tanto en la enfermedad renal avanzada como en los pacientes con diálisis como en los pacientes que han recibido un trasplante. En cuanto al Nimaltrevir en diálisis, convendría darlo después de la diálisis, y en cuanto a Remdesivir, lo mismo, aunque no está recomendado, habría que darlo antes de la diálisis. Si bien es cierto, es que creo que hay algunos hospitales y algunos estudios que lo han dado antes de la diálisis, fuera de la recomendación del laboratorio, que como os digo, dicen que no está recomendado, y no ha habido tan mayor toxicidad en esos pacientes tampoco. En cuanto en el trasplante renal, Nimaltrevir, destacar las importantes interacciones que tiene, y la recomendación, y esto sí que está en la propia ficha técnica del fármaco, es parar los inhibidores de calcineurina mientras dura el tratamiento con Nimaltrevir y después iniciarlo entre 2 y 3 días posteriores y hasta y a dosis más bajas. Lo mismo, hay datos que han mostrado que, bueno, que se pueden ajustar, pero creo que en este caso la seguridad del paciente es lo más importante. En cuanto a Remdesivir, en el paciente trasplantado no hay problema de interacciones y la dosis serían las habituales. ¿Qué otros fármacos tenemos? Los anticuerpos monoclonales. Creo que me paso un pelín de tiempo, lo siento mucho, que eran previstos 10 minutos, pero me quedan pocas diapos. En cuanto a los anticuerpos monoclonales, bueno, son, como su nombre dice, algo que se ha dedicado básicamente frente al spike del COVID. Algunos de ellos han venido del SARS-CoV-1 y esto nos ha permitido que tengan más estabilidad. Y entre los que tenemos son los siguientes: Bebtelovimab, Bamlanivimab y, bueno, un mix de nombres y compuestos que probablemente
se nos queden en el recuerdo y pocos nos vayan a quedar para el futuro por la eficacia que van a tener en estas variantes. Ahora mismo yo solo os voy a hablar de Sotrovimab porque es el único que tenemos ahora actualmente aprobado. Los demás han retirado o no son eficaces en las variantes que tenemos ahora, o han retirado incluso la FDA lo ha retirado para el uso del COVID. Sotrovimab se administra una infusión única de 500 miligramos durante 30 minutos en función de si la dilución es en 50 mililitros o en 100 mililitros en pacientes leves moderados, y también está en las situaciones que están priorizadas por la agencia. Que tengo que decir que la enfermedad renal crónica ahí no está, pero sí pues el uso de anti-CD20, los que tienen unas grandes inmunosupresiones, los que tienen uso de corticoides durante los últimos meses. Entonces, por ese otro tipo de indicaciones sí que se podría administrar. Recomendación de administrarlo en los primeros 7 días de síntomas y en los pacientes que tengan una serología negativa o con un bajo nivel de protección. Y la precaución que tenemos en este caso es que muchas de las variantes que tanto Omicron ha perdido cierta actividad y algunas de las subvariantes también. La reducción que tenía del riesgo de progresión en el caso de Sotrovimab estaba similar a los previos, a Nirmatrelvir y a Remdesivir, con una reducción del 85% y sin tener más eventos adversos. Eran buenas noticias, pero llegaron las nuevas variantes, y este es un estudio que está recientemente publicado en el que han ido viendo, y es por lo que os lo comentaba antes, los distintos monoclonales, la actividad in vitro, sobre todo ni siquiera era BQ1, es BA46, y como veis, Nivetelovimab, bueno, eran los únicos que mantenían en este caso, era Sotrovimab y Betelovimab, pero con BQ1 la realidad es que no es así, que hemos perdido un poco más de actividad, así que no tenemos muy claro cuánto vamos a poder usar, por cuánto tiempo más vamos a poder usar Sotrovimab. Sin embargo, bueno, pues los antivirales per se mantienen actividad frente a las distintas variantes que ha habido, y esto, bueno, pues nos deja aquí en un respiro para ver qué fármacos podemos utilizar posteriormente. Para ya terminar, unos mensajes que yo creo que son esenciales, que bueno, hasta ahora yo no me he metido en eficacia de los distintos fármacos porque bueno, los pocos estudios que se han hecho habitualmente son cohortes, y hay algunos ensayos clínicos que se están haciendo, han demostrado que tienen una similar eficacia y seguridad, pero como os decía, son estudios de cohortes observacionales pequeños, y aunque, bueno, pues tenemos ensayos clínicos que están por venir. Un mensaje que yo creo que es para vosotros es muy, muy importante, es que cuanto antes empecemos el tratamiento, más posibilidades tenemos de recuperación y de que el paciente tenga la progresión y que que pueda evolucionar más favorablemente. El uso, en este caso, las variantes sí que pueden ser unos factores muy importantes para la hora de elegir el tratamiento que vamos a decidir, y en los que tenemos actualmente, que es BQ1, es lo más frecuente, tenemos pocas opciones en cuanto a los monoclonales, por no decir casi ninguna. Y en cuanto a los tratamientos antirretrovirales, sí que Remdesivir tiene el potencial, además de acortar el tiempo de recuperación, y sobre todo ha habido en pacientes en diálisis, y yo creo que esto es un caso muy importante, que si se dan sobre todo en las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas, y yo creo que por seguridad hay que evitar en la medida de lo posible Nirmatrelvir en los pacientes que tengan en los trasplantados renales, y ante la duda siempre con otros por los calcineurínicos, pero sobre todo si hay que ver otros fármacos, os recomiendo esta página que creo que os puede ayudar mucho en el tema de las interacciones, y si tienes dudas, pues siempre consultar a los compañeros de enfermedades infecciosas, que estaremos encantados de ayudaros. Muchas gracias y siento el haberme demorado un poquito.
Muchas gracias, Rocío. La verdad es que ha sido una charla espectacular. Y bueno, os recuerdo a todos que luego dejaremos colgada la presentación en la página web de Somania, porque seguro que mucha gente ha intentado hacer capturas de pantalla, había mucha información y muy útil para nosotros, pero bueno, también para eso vamos a desarrollar el documento y la app, que os contaré al final. Y recordaros que tenéis ahí el link para las preguntas, para lo que queráis que nos contesten al final de la webinar. Y sin más, pasamos a otra grande del mundo de los infectólogos, que es Elena Muñez. Elena Muñez trabaja en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, donde, bueno, y tengo además el placer de conocerla bien cómo trabaja. No somos un hospital con un gran programa de trasplante anual, aunque vamos acumulando pues, muchos pacientes complejos, como todos, ¿no? Pero el Hospital Puerta de Hierro se caracteriza por tener trasplante de órganos sólidos de todos, menos de intestino y páncreas, y sobre todo la población trasplantada pulmonar es muy importante, con muchísima complejidad, y la verdad es que la doctora Muñez ha llevado a cabo un trabajo inmenso, ingente, en tratar de controlar la infección en este tipo de pacientes. Así que, sin más, Elena, adelante. Muchas gracias, María, por la presentación y muchísimas gracias, como decía Rocío, por la iniciativa. Creo que estamos todos cansados de la enfermedad, pero la enfermedad empieza a ser interesante ahora en cuanto que ya tiene características especiales para cada grupo de pacientes y entonces tenemos que personalizar más el tratamiento. Yo creo que eso es más complejo, pero yo creo que lo hace más interesante. A mí me ha tocado de hablar de la parte del COVID grave. Estos son mis conflictos de intereses. Y entonces, pues como bien ha dicho Rocío y habéis dicho en otras ocasiones, la enfermedad se clasifica como en diferentes fases. Esto es una aproximación a la enfermedad que nos ha servido mucho, sobre todo en las primeras fases de la pandemia, para sistematizar el tratamiento y que hagamos todas las cosas más o menos iguales, que encajaban en este esquema, encajaba muy bien pues prácticamente el 90% de la población y nos servía mucho al principio probablemente, y eso hablaremos después, y ahora esa población que encajaba también en este esquema es la que ya no se pone tan mala y los que quedan, que son pacientes más vulnerables, más inmunosuprimidos, son un poquito más especiales. Yo, por lo tanto, me voy a centrar, como digo, en esta parte final, ¿no? En la parte más de inflamación, cuando ya el paciente se pone malo y que no deberíamos tener que hablar de ella, porque con los fármacos de los que disponemos ahora y con sus eficacias, el estar en este momento, tener una neumonía por COVID es haber fracasado, porque tenemos fármacos que evitan que esto ocurra con una eficacia, como ha dicho Rocío, pues en torno al 90%, que pocos enfermedades tienen tratamientos tan eficaces. Lo primero que quiere decir es que el virus por sí mismo también produce un daño renal, y eso vosotros lo sabéis mejor que nosotros, que los infectólogos, y ya sabéis que por muchísimas causas. Por un lado, por un daño directo, tanto en el endotelio como en el podocito, sabéis que es muy frecuente la proteinuria en estos pacientes, como a nivel tubular, mitocondrial, pudiendo llegar a producir una necrosis tubular aguda. La hipovolemia de la sepsis también favorece este daño renal. La propia tormenta de citoquinas produce también un daño mitocondrial que puede favorecer este daño, y un daño endotelial. La presencia de una neumonía grave con ECMO empeora muchísimo también la función renal, que a su vez aumenta la volemia y puede empeorar, haciendo una especie de síndrome cardiorrenal, ¿no? Empeorar la disfunción miocárdica, que también se asocia en estos pacientes. Por lo tanto, ya el virus en sí mismo es un factor de riesgo para producir insuficiencia renal, y además vuestros pacientes ya lo traen de antes. ¿Qué fármacos podemos tener en esta fase inflamatoria? Pues esto es lo que más os conocéis, porque esto es lo que más se desarrolló en la primera fase de la pandemia, cuando todo el mundo veía COVID. Sabéis que la primera gran alegría que nos llevamos en esta enfermedad fue el uso de corticoides. Ya muy precozmente se vio que era el primer fármaco que demostró una disminución de la mortalidad cuando se usaba en estas fases agudas y más graves de neumonía. Pero muy importante, no os olvidéis que aquellos pacientes en fases más precoces que no necesitan oxígeno, es decir, que están en esta fase más viral, el corticoide debería estar hasta contraindicado, porque no solo no da beneficio, sino que puede perjudicar, porque aumenta la inmunosupresión. Mensaje que me gustaría remarcar, porque se nos olvida, el afán de dar algo que baja la mortalidad, damos corticoide a todos.
enseguida nos dimos cuenta que el uso de otros fármacos inmunomoduladores como el tocilizumab se usaba para artritis reumatoide y otras enfermedades que yo desconocía, pero también se usaba para el tratamiento del síndrome de liberación de citoquinas que se producía en los pacientes que se trataban con CAR-T. Por eso se empezó a usar en el COVID y se vio, tardó un poquito más en demostrarse con los corticoides que también disminuían la mortalidad. Pacientes con mucha inflamación, progresados ya con una neumonía establecida antes de desarrollar el distrés, ¿no? Y en esta línea, pues otros inmunomoduladores que se han ensayado y que han demostrado también la eficacia, pues está el baricitinib, ¿no? Los inhibidores de la JAK, baricitinib y otros similares, que también se han posicionado como fármacos inmunomoduladores en esta fase más inflamatoria de la enfermedad. Y es así como se sitúan en las guías. Esta es la guía de la OMS, que la he traído sobre todo porque tiene una infografía pues mucho más visual, pero es superponible a prácticamente todas las demás guías, en las que en estas fases de COVID grave, que son aquellos que ya tienen insuficiencia respiratoria y neumonía establecida, está indicado, es donde está indicado el uso de estos inmunomoduladores, corticoides anti-LS y L6 y baricitinib, y combinaciones entre ellos, que esto es algo relativamente nuevo, que se ha aceptado como una posibilidad, poder dar más de un inmunomodulador, y además como antivirales, que aquí, como veis, pierden presencia respecto a la fase precoz, más viral, como nos ha dicho Rocío. Sin embargo, el remdesivir se sigue situando como una posibilidad. Ya desde el principio de la pandemia, en los primeros ensayos con remdesivir, se vio que, sobre todo en pacientes que tenían menos necesidades de oxígeno, probablemente representando a esos pacientes un poquito más precoces, donde había más presencia viral, tenía una disminución clara de la mortalidad de en torno a un 70%, que se perdía en este otro grupo de mayor necesidad de oxígeno, con necesidades de alto flujo o ventilación, metiendo en el mismo grupo a todos estos pacientes. Sin embargo, esta tendencia que se veía a una mejoría de la supervivencia en este grupo ha hecho que el estudio Solidarity, que es un estudio pues muy grande, con un número de pacientes muy alto, adaptativo a nivel mundial y patrocinado o llevado a cabo por la OMS, han estudiado este grupo, lo han dividido en dos subgrupos, separando los pacientes que necesitaban ventilación de aquellos pacientes que necesitaban oxigenoterapia, aunque fuera de alto flujo, y han visto que en este grupo de pacientes que todavía no precisan ventilación también disminuye la mortalidad. Por eso es por lo que se ha puesto como un fármaco que se puede dar en el COVID grave, en el COVID severo, cuando todavía no está en el paciente ventilado. Y esto que también lo habéis hablado a lo largo de toda la charla es muy interesante, ya no me voy a detener mucho, pero bueno, pues que estos pacientes con enfermedad renal crónica tienen una peor respuesta a las vacunas, fundamentalmente los pacientes trasplantados, como habéis dicho, la respuesta humoral en las vacunas es muy inferior al resto, los demás mantienen una respuesta bastante similar a la población general, pero la inmunidad celular está claramente tocada. La insuficiencia renal tiene una inmunodeficiencia celular, que todos conocéis mejor que yo, que existe, que hace que la respuesta a la vacuna a nivel celular sea claramente menor, especialmente en los trasplantados, pero también en otros. Y esto hace que estos pacientes, como os he dicho, se comporten de una forma un poquito diferente a ese esquema básico inicial que tenemos. Además, la insuficiencia renal es uno de esos factores que hacen que la replicación viral sea más mantenida, sobre todo cuando además asocias a otros inmunosupresores, el trasplante renal. Con lo cual tenemos a pacientes que tienen el virus durante un tiempo más prolongado replicando y una respuesta inmune pues más pobre, es decir, son pacientes especialmente vulnerables donde esta fase viral se prolonga más tiempo y probablemente los antivirales se pueden dar durante un tiempo más, se deben de dar durante un tiempo más prolongado y en fases más posteriores, porque todavía hay virus. Pero cuidado, porque esta falsa sensación de seguridad que nos da el tratamiento precoz, porque son tratamientos muy cortitos, 3 días, 5 días con antivirales, pues baja toxicidad, a pesar de que sean fármacos no recomendados en la insuficiencia renal. En esta fase probablemente estamos hablando de tratamientos que precisan ser más prolongados, sobre todo en inmunosuprimidos. A veces el remdesivir se da hasta 10 días y en pacientes que, como he dicho antes, el propio virus empeora la función renal. O sea que cuidado, porque las toxicidades renales de estos fármacos se acentúan más, ¿no?, en esta fase. Y luego, como he dicho, como se ha dicho a lo largo de las presentaciones, de las diferentes presentaciones, hay un déficit de inmunidad humoral. Este déficit de inmunidad humoral condiciona una peor respuesta. Bueno, y podríamos dar a estos pacientes anticuerpos monoclonales cuando ya están malos, que no tienen
anticuerpos. Bueno, pues hay un estudio, el Recovery, que metió un brazo de anticuerpo monoclonal, en ese caso era el casirivimab indebimab, que ahora ya no es eficaz frente a las nuevas variantes, pero que sí que demostró que aportaba una disminución de la mortalidad en pacientes ingresados, hospitalizados ya por COVID grave, cuando eran seronegativos. Aquellos pacientes que no habían desarrollado una respuesta inmunomoral, pues el darle el anticuerpo disminuía la mortalidad. Y esto ha hecho que en el algoritmo que manejamos en España, que viene dado de un documento publicado por la EMS, por la Agencia Española del Medicamento, donde ponen ahí las recomendaciones aceptadas en nuestro país para estos fármacos y que yo recomiendo que consultéis. Pues como podéis ver, en pacientes graves o críticos, pacientes con COVID ya establecido, si tienen una serología negativa, pues este indicador, el uso de anticuerpos monoclonales para el tratamiento en estos pacientes, por lo cual sí que tienen un papel también en estos pacientes más malos. Y este trabajo lo traigo porque es interesante, porque aparte de ponerle estos fármacos, estos pacientes vuestros, sobre todo los trasplantados con fármacos inmunosupresores, hay que hacer algo más. Bueno, este trabajo ve un poco cuál es la respuesta a la vacuna dependiendo del fármaco inmunosupresor que tienen los pacientes trasplantados renales. Y como podéis ver, las respuestas a la vacuna son muy diferentes. Se mantiene bastante buena respuesta a la vacuna cuando el paciente no está recibiendo un antimetabolito o un micofenolato, como podéis ver en los pacientes que toman prednisona, calcineurínicos o azatopridam. Sin embargo, en cuanto que añadimos un calcineurínico, como es en la opción C y en la opción D, pues baja claramente, o en la A baja claramente la respuesta de los anticuerpos. Es decir, estos pacientes tienen un mayor riesgo, están más limitados desde el punto de vista inmune, lo que ha hecho que ya muchos documentos de revisión, hay experiencias personales de algunos grupos de trasplantadores, en los que lo que recomiendan es que en estos pacientes, cuando ya se ha establecido la infección, cuando ya se han infectado, recomiendan suspender el antimetabolito, que como bien habéis dicho antes, parece que no tiene un impacto demasiado negativo en la evolución del trasplante durante unos días, aunque sí mantener el calcineurínico, que no tiene un efecto tan negativo frente al virus y además puede actuar como un poco de inmunomodulador y ayudar un poco en la respuesta inflamatoria de estos pacientes. Con lo cual yo me quedo aquí, quería ser breve y hacer solo unas pinceladas, porque lo que os quiero decir es que lejos de poder olvidarnos del virus, del coronavirus y de la COVID, creo que esto es el inicio de una gran amistad y lo que va a ocurrir es que tendremos que estudiar en más profundidad las características de cada uno de nuestros pacientes para poder pues individualizar más el tratamiento y ver un poco qué peculiaridades tienen, ¿no? Y nada, pues muchas gracias por la invitación y espero que ahora podamos discutir otros temas. Muchas gracias, Elena. La verdad es que ha sido una presentación también magnífica. Y bueno, yo pensé cuando hablabas del inicio de una gran amistad era con nosotros, con los nefrólogos, pero bueno. Con vosotros ya no es un inicio, sino una continuidad. Así es. Vale, os voy a presentar muy brevemente el proyecto SOMANE, que nos ha juntado ya aquí, de lo cual, bueno, pues realmente no puedo estar más contenta y que esto haya salido adelante. Y bueno, pues realmente, ¿cuál es la situación actual? Yo creo que las presentaciones han sido brillantes y realmente los retos que se nos plantean en este momento y en el año que nos viene son los que pongo aquí, ¿no? Tenemos muchísimos agentes farmacológicos monoclonales que se han ido incorporando con evidencias cada vez más jugosas, ¿no? Y más interesantes, pero bueno, la realidad es cambiante casi a la semana o al mes, aparecen nuevas cepas, se caen fármacos, aparecen nuevos. Son fármacos que el acceso a ellos en muchas ocasiones es complejo. Nos ha puesto el algoritmo Elena del acceso a Evusheld, que era una situación donde tenías que tener una respuesta negativa serológica, estar en los primeros días de infección. Realmente complicado tener la ventana de oportunidad y encajarlo. Probablemente esto, pues si salen nuevos fármacos, puede volver a ocurrir. Los nefrólogos habitualmente dependemos de terceros para la toma de decisiones. Casi nunca el tratamiento del COVID, tanto precoz como en exposición temprana, depende solo de nosotros, suele depender de servicios variados, depende del hospital, puede ser preventiva, puede ser equipo de infecciosas, puede ser interna, varía mucho.
Como hemos visto a lo largo de toda la exposición, la enfermedad renal se suele quedar fuera de la ficha técnica de la mayor parte de los fármacos, especialmente la avanzada, y además la evidencia del uso de estos fármacos en enfermedad renal suele ser no en ensayos clínicos, casi siempre es bastante avalada por series de casos, con lo cual uno se puede encontrar a veces con opiniones de a mí esto no me convence, pero a mí esto sí. Y esta es un poco la situación compleja en la que nos movemos los nefrólogos con nuestros pacientes. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues las ventajas que tenemos en este momento es que efectivamente la incidencia de COVID grave por lo menos ha ido disminuyendo, por lo menos hasta ahora. No sabemos, siempre estamos hablando de lo que conocemos en este momento. No podemos descartar que, bueno, pues en el futuro vuelvan a aparecer cepas que nos puedan dañar más. Es verdad que además de tener menos casos, la gravedad se ha disminuido. Y también es verdad que nuestra ventaja es que seguimos siendo los principales médicos de los pacientes con enfermedad renal avanzada. Y hablo del trasplante, hablo de los pacientes en diálisis. Seguimos siendo las personas de referencia para la toma de decisiones en muchos casos. Incluso en los centros, cuando la decisión de vacunar o de hacer una terapia de exposición depende de preventiva, por ejemplo, suelen contactar con los nefrólogos que llevan a los pacientes para tomar las decisiones, con lo cual yo creo que tenemos la ventaja de que aún estamos ahí digamos, en el núcleo de toma de decisiones, cuando realmente tenemos otros facultativos, digamos, más experimentados. Pero luego también es verdad que cuando en los hospitales donde no existe este papel, digamos, de liderazgo del tratamiento del COVID en el paciente con enfermedad renal, en servicios como preventiva, como infecciosas, pues somos nosotros habitualmente los que tomamos las decisiones. ¿De qué consta este proyecto SOMANE? Bueno, pues este proyecto trata de hacer un documento que va a tener que ser necesariamente un documento activo, porque las cosas, como estáis viendo, cambian con muchísima frecuencia, que recoja las indicaciones de prevención y de tratamiento de SARS-CoV-2 en enfermedad renal crónica. Y este documento va a tener un primer formato que va a ser muy rápido, que vamos a tener en pocos meses ya disponible en una app, que podremos tener encima y que será, yo creo que de uso muy, muy práctico. Y además trataremos de hacer un documento de consenso que recoge todo eso, porque entendemos que a veces para solicitar de forma formal algo es mucho más útil tener un documento que presentar en la administración, donde sea, que una app, que a veces una app pues, puede ser alguna herramienta un poco menos formal, ¿no? Este es el aspecto que tendrá la app, que todavía estamos trabajando en ella, insisto, pero como veis está bastante avanzada. Va a ser una app sencilla, donde la entrada, probablemente también hagamos más entradas, pero la fundamental va a ser qué es lo que tenemos delante. Tenemos delante un paciente en diálisis, tenemos delante un paciente que tiene enfermedad renal y que está inmunodeprimido o es un trasplantado, o simplemente tenemos un paciente con enfermedad renal de la consulta que se caracteriza por tener un filtrado bajo, pero por lo demás es igual. El siguiente escalón va a ser qué contexto tenemos. Estamos hablando de prevención, estamos hablando de tratamiento. Y si estamos hablando de tratamiento, ¿es un paciente que esté grave o es un paciente que se puede manejar de forma ambulante porque la afectación no sea importante? Bueno, a través de estos algoritmos iremos avanzando, iremos dando pues, las indicaciones de tratamiento según las fichas técnicas, pero también las indicaciones que no están en ficha técnica, pero que están avaladas por bueno, pues por series de casos y por experiencia, y para eso contamos sobre todo con este panel de expertos que os hemos presentado. Trataremos de que esto esté disponible a finales del primer trimestre de 2023, es decir, para allá. Tanto la aplicación como el documento de consenso, y evidentemente tendremos que estar pendientes de hacer actualizaciones el objetivo inicial eran semestrales, pero probablemente tenga que ser algo más activo, sobre todo en el 2023, ¿no? Donde parece que puede haber más cambios con cepas que hagan que fármacos que están activos se caigan o fármacos que aparezcan nuevos puedan tener, o antiguos puedan tener nuevamente un papel. ¿Por qué creemos? Dejo ya de compartir. ¿Por qué creemos que es importante esta iniciativa? Y aquí ya entramos un poco en la fase de debate. Porque pensamos que probablemente nuestros pacientes puedan estar en situación de no homogeneidad de acceso a fármacos. Resumiendo cosas que se han dicho en la presentación, que yo creo que son muy importantes, nuestros pacientes tienen la mayor tasa de mortalidad con la menor tasa de tratamiento. Eso es una conjunción compleja, ¿no? Y ahí abre un poco el diálogo. Es decir, esto es un problema de que realmente nuestros pacientes se han caído en ensayos clínicos, es un problema
porque son pacientes complejos donde a veces la toma de decisiones pues uno no se siente cómodo sin tener un ensayo potente, o es que realmente al final el paciente con enfermedad renal grave se trata cuando encuentra un experto que se atreva a tratarlo, y cuando no tiene esa suerte se queda ahí un poco en el de, bueno, es que es un paciente de alto riesgo y ya sabemos cómo va esto. Adelante, el primero que se atreva. Yo creo que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que las has nombrado probablemente todas. Yo creo que hemos dicho durante toda la presentación que estamos todos muy cansados del COVID, especialmente los que habitualmente pues, no se dedican a las infecciosas, y le ha tocado esta desgracia encima y tener y además como que tenemos un refuerzo negativo, no todo lo que nos recuerda el COVID es como algo muy, muy malo que hemos pasado, hemos sufrido y tal. Tenemos una falsa sensación de seguridad, porque es verdad que al 95% de la población el COVID se le ha quedado ya como una enfermedad muy leve, y eso da una falsa sensación de seguridad. Y si no estás un poquito ahí encima, pues a lo mejor no te enteras de que es que hay un porcentaje de la población en la que todavía, como bien has dicho, pues tiene un 20% un 25% de ingreso, un 20 o un 25% de mortalidad cuando ingresan, como ha dicho el doctor Candel, es decir, tasas altas, y que esto lo tienes que saber, ¿no? Y sobre todo saber que es que no te puedes quedar diciendo, bueno, pues es que al que le ha tocado, no, bueno, es que ahora tenemos otras cosas, ¿no? Hay que dar un poco de conocimiento de que es que ahora hay otras cosas y se puede evitar. Rocío, Cookie, ¿algo que aportar? No, y de lo que conocemos, ¿se oye bien? ¿Se me oye? Sí, se oye. De lo que conocemos nos lo tenemos que cuestionar, porque yo ahora que he estado revisando, hay artículos, hombre, en las esencias, por ejemplo, yo no he diferido con Borja, las cosas importantes, por ejemplo, pero hay algunos matices de subgrupos de pacientes que, según el estudio que cojas, te salen unos resultados más o menos claros en materia de respuesta inmune. Luego, la segunda cosa es si la tasa de respuesta inmune se correlaciona in vivo con la respuesta clínica. Esto en el mundo de la microbiología y en el mundo de la inmunología se ha visto en muchísimos casos, que tú tienes unas respuestas in vitro y luego tienes que intentar poder llevar estos resultados a la práctica clínica del día a día, porque al fin y al cabo son esas las que te van a marcar, no sé cómo llamarlo, tus avales o tu credibilidad a la hora de la prescripción. Y luego, pues estamos utilizando scores que, bueno, estamos utilizando lo que tenemos y bastante bien lo hacemos con lo que tenemos, ¿no? Pero muchas veces yo cuando veo, por ejemplo, los fold chains de los monoclonales y les estamos todo el rato mirando la tabla de Stanford, a mí intentar ver cuál es el punto de corte del número de diluciones en el fold chains que te digan que un anticuerpo monoclonal no es activo y otro sí, sobre todo teniendo en cuenta que están descritas funciones más allá de la neutralización en anticuerpos monoclonales. Si nos metemos en antivíricos, pues fíjate, las guías, ya lo ha contado Rocío, fíjate que ante la duda no uses el mejor de los tres el mejor de los tres, ante la duda no lo uses el trasplantado. Es la caña, porque no, pero lo que probablemente tenemos que hacer es intentar ver cómo podemos hacerlo, porque es verdad que este AJT que ha escrito ella, que ha traído ella, que es muy atractivo, pero ha habido un par de cartas a ese AJT en el que dicen, no, bueno, intenta ajustar la dosis del anticalcineurínico porque es mucho lo que ganas con respecto a lo que puedes perder. Y esto ya lo hemos vivido. Cuando tenías un paciente que tenías un anticalcineurínico y además tenías Intron o una estatina pues eso es burro para el nefrólogo, pero eso no invalida que no tengamos que utilizar, fíjate, el ejemplo que ha puesto Rocío, el mejor probablemente de los tres antivirales es el que no le vamos a poder poner a nuestro más frágil de nuestros pacientes. Es que parece de coña, ¿no? la sedación. Entonces, nos queda avanzar mucho en saber cuáles son los puntos de corte de lo que tenemos, ser críticos en los grupos de trabajo, asumir los riesgos y los beneficios y, por tanto, tener una guía intentar actualizar esa guía, esa app, como quieras llamarlo, María. Eso es muy útil porque significa que tienes un apoyo a la prescripción en aquellos enfermos en los que tienes más dudas. Porque probablemente yo lo que haría es aumentar el número de personas que participen en la guía para tener más puntos de vista todavía sobre lo mismo.
Estamos ya un poquito fuera de tiempo, pero quiero una pregunta, os voy a lanzar una pregunta y me gustaría una respuesta muy concisa por parte de todos, porque estáis todos en el mismo, viendo la misma situación desde distintos puntos de vista. ¿Creéis que el acceso a tratamiento de COVID-19 es homogéneo en los hospitales de la Comunidad de Madrid en el momento actual? Podemos responder todos a la vez a esa pregunta. Solo con Rocío, levantabas el dedo. Claramente no. ¿Quieres puntualizar? Sí, sí quiero, sobre todo por lo que decía antes el doctor Gandel. Es verdad que probablemente sea el mejor. Yo que vengo del VIH he visto muchas interacciones que luego son horrores la resolución, entonces por lo menos no usarlo concomitante o intentar priorizar otros, si no se puede opción, cambiar la inmunosupresión o descender dosis y por supuesto a mí me parecen, y os lo he comentado precisamente por eso, me parecen muy interesantes estas publicaciones que ya ha habido, son cartas a propósito de 5 casos que han ido ajustando las dosis y creo que es algo que tiene que hacerse a mayor escala y esto es algo que pasa con muchos de los fármacos que tenemos para el COVID, porque no se han hecho estudios en pacientes vacunados. No sabemos qué pasa en aquellos que lo han pasado previamente y que tienen una inmunidad celular previa que probablemente sea la que más le proteja. Y entonces no sabemos, a lo mejor lo que vemos de menos gravedad es precisamente por esto. Y luego lo último, lo que decías de los fármacos, yo creo que no todos tenemos y que personalmente creo que a pesar de que he dicho que el Paxlovid no ponerlo en trasplantados, ojo con el Paxlovid, creo que se ha puesto mucho menos de lo que deberíamos haberlo puesto. Oh, qué bien, Rocío, qué bien. Yo quería puntualizar una cosa, pero Enrique ha levantado la mano primero. Eran 2 cosas. Me encanta que Rocío haya sacado el tema del HIV porque nosotros con los trasplantados nos pasó este tema. Y era al principio, cuando utilizábamos estas terapias, tuvimos que adaptarnos a estas terapias porque interaccionaban y teníamos problemas con los niveles. Pero no dejamos de hacerlo. Pues, es decir, aquellos pacientes que recibían un trasplante que eran seropositivos en ese momento, fuimos más allá y nos adaptamos a esa situación. Yo creo que esto es un poco lo que deberíamos hacer en el mundo COVID, o a mí me parece desde la experiencia que tenemos de otros virus. Y luego, la segunda cuestión, y ya termino, me sigue preocupando que 2 años después nuestros pacientes sigan fuera de prácticamente muchos de los tratamientos que tenemos, ¿no? Entonces, eso es preocupante para nosotros porque nosotros tenemos trasplantados que se hospitalizan y seguimos teniendo muchas limitaciones para muchos tratamientos que hay hoy, ¿no? Entonces, no sé si esto en el futuro podremos cambiarlo o no, pero es preocupante. Yo creo que sí, que se están haciendo ensayos clínicos en pacientes con mucho deterioro de la función renal. Perdón. Yo solo quería puntualizar eso, que la contraindicación no es la interacción, la contraindicación es otra cosa, que interaccione pues nos dará más trabajo y tendremos que mirar los niveles de los pacientes y no hay ningún problema porque nosotros los miramos todos los días y tenemos la disponibilidad para usarlo y además con las pequeñas guías que has dado, Rocío, de suspender, pues por ejemplo, si se usa Paxlovid durante el tiempo que nosotros yo creo que ya lo hemos aprendido eso, ¿no? Y esperar 2 o 3 días a reintroducirlo a dosis bajitas, dependiendo del riesgo inmunológico, pues es bastante interesante. Y luego tenemos un arma que yo creo que también está infrautilizada y son los anticuerpos preexposición. En cuanto a los anticuerpos monoclonales en general, yo creo que marcar un dintel de anticuerpos para su utilización es un error. Bueno, de hecho ya se empieza a diluir un poco esa marca de anticuerpos. Ya no es exactamente, porque claro, disponer de, cuando vas a poner al paciente posexposición, el que se infecta, un anticuerpo monoclonal, tampoco es tan fácil que tenga una determinación de anticuerpo reciente dependiendo del centro. Y también tenemos los anticuerpos preexposición que, bueno, probablemente también cubran un poco algunas necesidades que no se han cubierto. Y quería haceros una pregunta, es una pregunta de curiosidad. Ebusel, os diría el nombre no comercial, pero como es tan complicado, se ha aprobado recientemente por la EMA, pero no por la FDA, como tratamiento también. A una dosis, creo recordar 300, no estoy del todo seguro. Quería saber, como en nuestros hospitales, o en el mío por lo menos, no tengo disponibilidad para saber la variante que infecta al paciente, si nos podéis dar una mínima guía para utilizar uno u otro en caso de que estén indicados, o si vosotros lo utilizáis en la práctica clínica habitual. ¿Vosotros infectólogos o Enrique? Me da igual, o María. Pues es que Busel, si no tienes otro, no decías otro, sino otro, pero vamos, si no tienes...
Si no tienes opción de otro anticuerpo, pues igual es una alternativa. Cuando tú miras los fold chain famosos, que efectivamente yo creo que cuando cuando tú ves más de 1000, esto es que no tiene ninguna capacidad de neutralizar y ahí no tienes nada que rascar. Ahora estás 35, 40, 70, no sé qué. Eso no te acaba de decir, porque tendríamos que saber qué cantidad de anticuerpos conseguimos alcanzar con una infusión de este monoclonal y si esa cantidad de anticuerpos va a ser suficiente para alcanzar ese fold change, que al final es una referencia comparativa con la capacidad neutralizante con la variante previa. Es que no es una CMI. Sí, de hecho el problema que nos encontramos aquí en la práctica clínica es que los últimos anticuerpos igual son de abril y se infecta ahora el paciente. Los tienes que medir en el momento, claro, te tienen que dar anti-S, no unos anticuerpos totales, porque eso tampoco es exactamente lo que también, o sea, es un horror. Entonces, no son exactamente iguales, es verdad que a nivel de eficacia en las nuevas variantes están ahí, igual un poquito más bajo el Evusheld, pero están ahí y siguen manteniéndose y aguantando como pueden. Lo que pasa es que sí que hay diferencias en la producción y en lo que hacen, o sea, porque como se diseñaron para cosas diferentes, entonces el Evusheld se diseñó para tratamiento precoz, previo, preexposición y prolongado, con vida media prolongada, y lo que pretendían es conseguir que hiciera mucho efecto neutralizante, pero con muy poquito efecto frente a otras cosas. Y entonces digamos que esta función efectora de la que hablaba Cookie Carnell, que tienen los anticuerpos, ¿no? Todos los anticuerpos, los que nosotros producimos también, aparte de ir contra el bicho concreto, pues además tiene un buen efecto inmunomodulador en la inmunidad celular, en el efecto citotóxico. Bueno, pues esto está como capado de forma genética en el Evusheld para evitar precisamente que eso produciera un efecto inmunomodulador en pacientes con enfermedades autoinmunes o tal. Y está potenciado en el Sotrovimab, que era un fármaco dirigido un poco más al tratamiento agudo. Entonces, pero claro, a veces, y eso nos ha pasado a todos, a mí a veces me han negado, como tienes que pedir autorización, no sé qué, el uso de Sotrovimab, pues le he puesto Evusheld o le he puesto plasma hiperinmune. Pero quiero decir que al final, pues si no hay otro, que nosotros... ¿A que no sabes por qué? ¿A que no sabes por qué? Porque el Evusheld lo tenía y el otro tenía que pedirlo. Claro. Tú fíjate qué criterio clínico de alto calado, ¿eh? Claro, o sea, pero no, mi criterio es otro, pero ¿qué haces? Bueno, señores, la verdad es que estamos ya un poco fuera de tiempo. Vamos a responder a María, pobre, que nos ha hecho una pregunta y hemos pasado de ella. Pobre. No, me habéis contestado todos. Ha dicho, tenemos accesibilidad, ¿no? Y entonces, o no, tenemos heterogeneidad. Las dos respuestas es que sí. Son muy heterogéneos los renales. Hay disminución de la accesibilidad con respecto a la que debería de haber, teniendo en cuenta cuál es el impacto pronóstico que puede tener los pacientes más frágiles. Desgraciadamente, la evidencia científica no incluye precisamente a los pacientes renales. Sois ahora ya, como ha dicho Rocío, se empiezan a incluir a pacientes con probabilidades más extremas, pero siempre habíais sido el criterio de exclusión. Si queréis consolaros, que sepáis que en oncología pasa lo mismo. Nunca se sabe nada en oncología de citostáticos en insuficientes renales, ¿vale? Y que efectivamente ahora sí se está haciendo algún estudio más y lo que hay que hacer es intentar hacer esta sesión, promocionarla más, difundirla más, que exista no esta o otras como estas, para que exista mayor conciencia sobre que esta enfermedad hay que tratarla, porque es verdad que se ha disminuido mucho con la vacunación, pero hay que intentar disminuirla aún más, sobre todo en el más frágil. Bueno, muchas gracias a todos por las presentaciones, por prestaros a formar parte de este grupo de trabajo y porque al final lo que vamos a hacer es una herramienta para que precisamente los que tenemos un poco delante al paciente, que somos los nefrólogos, tengamos acceso a algo que nos permita hacer un poco más homogéneo el acceso al tratamiento en las distintas situaciones. No queremos ser los que pauten el tratamiento, queremos que seáis vosotros y evidentemente los que tengamos la suerte de tener a expertos como vosotros cerca no vamos a necesitar ninguna aplicación ni ningún documento, pero lo que queremos es que los que no tienen esa suerte tengan una herramienta que les sirva para pues reclamar la atención de nuestros pacientes, ¿no? Muchas gracias, la presentación quedará colgada. Y bueno, pues nos vemos en breve en la presentación de nuestra app, que espero que sea pues antes de abril, antes de Semana Santa. Gracias a todos. A pasar apoteósica. Por supuesto. Muchas gracias a todos.
Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.